Bueno, tuvimos aquí un corte, pero ya regresamos. Entonces, como les venía diciendo, vamos a hablar hoy acerca de trastornos del sueño, vamos a hablar específicamente de insomnio, desde la visión con nuestra invitada, la doctora Sonia Restrepo, y también con conceptos de nuestra medicina integrativa. Listo. Bien, esperamos que se conecte. Ahora Hola, sí, nos ya ahora sí. cortamos, ahora sí, Sí, ¿qué hiciste? lo logré. ¿Cómo estás, Liliana? Bien, mi Sonia, ¿qué me cuentas? Bien, bien, bien. Aquí Ah, contenta de bueno, estar contigo hablando de un tema que me gusta mucho, ay, especialmente en sí, mis niños. ay, claro que sí. Bueno, te vuelvo a presentar porque tuvimos un corte en el tema, en el live anterior. Entonces mencionábamos que el tema de hoy está asociado al live que tuvimos la semana pasada, hace 2 semanas con el doctor Javier Aguilar. Hablamos acerca de los trastornos en la salud mental de los niños durante la pandemia. Y encontrábamos que en un 41% de estos chicos tenían trastornos con sus ritmos de sueño. Y era un tema bastante preocupante en estos papás. Vamos a hablar hoy contigo. Te presento nuevamente, doctora Sonia Restrepo, neumóloga pediatra, especialista de trastorno de sueño en niños y profesora asociada de la gloriosa Universidad Nacional. Bienvenidísima. Y para los que no me conocen, Liliana Valderrama, médico cirujano de la Universidad Nacional, terapias alternativas de la Universidad también de Corpas y máster en nutrición clínica. Bueno, entonces vamos a entrar en materia. Les recuerdo que siempre tratamos que los temas sean muy sencillos, el lenguaje es para que todos lo podamos entender sin ningún problema y al final vamos a tener también un segmento para preguntas. Entonces vamos a hablar un poco acerca del sueño, que es un estado fisiológico, es reversible, es cíclico, es contrario a la vigilia, presenta una arquitectura característica y se producen unas modificaciones funcionales muy interesantes, cambios en la actividad del sistema nervioso, una relativa ausencia de movilidad y un incremento en el umbral de la respuesta a un estímulo externo. Los trastornos del sueño son trastornos en el momento de dormir y tenemos dificultades, por ejemplo, para quedarnos dormidos, para mantenernos dormidos, o por el contrario, nos quedamos dormidos en momentos inapropiados, o duermen demasiado, o conductas anormales durante el sueño. Dentro de los trastornos del sueño tenemos más o menos 100 trastornos distintos, y para mayor facilidad se han clasificado en 4 grupos. El primero de ellos es el insomnio, somnolencia diurna excesiva, problemas del ritmo del sueño y conductas que interrumpen el sueño. Como el tema de hoy es bastante interesante. También entendemos que el insomnio es una de las causas más frecuentes por parte de los pacientes y tal vez una de las patologías que menor atención tiene por los servicios de salud. Muchas veces, bueno, conocemos en Colombia también las dificultades que tenemos consultas bastante cortitas, servicios de salud un poco más restringidos y tampoco les preguntamos a los pacientes cómo duermen. Bueno, vemos en cuanto al comportamiento del sueño, en Colombia se comporta muy similar al resto del mundo y no sé si hay algún dato distinto, Sonia, para que lo revisemos en cuanto a niños. Entonces, el sueño, sabemos que el insomnio es una de las condiciones que más o menos el 95% de los seres humanos lo han padecido en algún momento de su vida. Eh, Sí. en los servicios de atención primaria encontramos que el 69% de los pacientes presentan insomnio, no es una cifra despreciable para nada. Es más frecuente en adultos mayores, en mujeres especialmente pues, menopáusicas y en unos sectores también como por ejemplo en los pacientes desempleados, los divorciados, los viudos, los separados, de estrato socioeconómico bajo y bueno, yo creo que eso se ha aumentado también en tiempos de pandemia, es también otro estudio distinto que hay que hacer. Vemos también que el insomnio también se correlaciona con mucha frecuencia con enfermedades psiquiátricas y que del 2 al 6% de los pacientes usan medicamentos para dormir que no son formulados por su médico. Bueno, mi querida Sonia. Sí, eso lo que ¿Qué? acabas de decir es cierto. Nosotros para estadísticas en niños, lo que calculamos o lo que se ha podido establecer mediante encuestas que se hacen pues aplicadas
a la población pediátrica en general es que casi el 40% de los niños tienen algún trastorno del sueño. La mayoría pues consultan por problemas que son demasiado evidentes como el ronquido, los que respiran con la boca abierta, los que chasquean los dientes, los que hacen cualquier tipo de movimientos anormales, pero el insomnio, como es una de las anormalidades de la cualitativa del sueño, pues hace que la gente desde el punto de vista cultural como que siempre lo tape, no sea capaz de consultar, y de 100 niños que tienen problemas de sueño, se calcula que en el mundo solamente un niño tiene acceso a los servicios de atención en salud en consulta de sueño. Entonces, creo que la carga de la enfermedad es bastante alta. Nosotros debemos plantearnos sobre todo desde las consecuencias que esto puede traer, no solo a nivel, como ya lo dijiste, neurocognitivo, sino porque también se han asociado otro tipo de trastornos asociados a esto, como cardiovasculares, sistema inmunológico, endocrino, que para ellos pues repercuten en la primera infancia. Y como mencionas, sí, solamente un niño de cada 100 tiene acceso a ese estudio del sueño, un estudio especializado del sueño. Quiere decir que de pronto en atención primaria no lo estamos preguntando, que era precisamente como lo que anotábamos en un inicio. Claro, uno, de hecho, la mayoría de la consulta de sueños se va como al aspecto de la puericultura, de las cosas que uno va a hacer básicamente en la crianza de un niño, pero en realidad cuando uno decanta y pregunta por problemas que ya son demasiado evidentes, lo primero que tuvo el niño fue un problema de sueño, y eso lo podemos ver sobre todo en trastornos del espectro autista, donde las primeras manifestaciones se dan durante el sueño, sobre todo el sueño en la noche de los niños más pequeños, porque el sueño durante el día pues tiene otro tipo de connotación, pero es clave que lo podamos identificar tempranamente. Excelente, perfecto. Bueno, es de anotar que el sueño tiene dos etapas principales. Una etapa cuando estamos en esa transición pues, de vigilia a sueño, y ya dos etapas específicas en sueño. Eh, Obviamente los niños se comportan de pronto con unas frecuencias distintas, pero tenemos dos momentos importantes. El sueño de movimientos oculares rápidos, en los que hay actividad neuronal, estamos soñando, ahí está el proceso de consolidación del aprendizaje, de la atención, de la memoria. También nos ayuda a desarrollar y a preservar las vías nerviosas. Entonces, esto no es solamente en niños, sino en adultos. Obviamente, en todos nos queremos proteger. Y una etapa donde no tenemos movimientos oculares rápidos, en los que es más restauradora, favorece los procesos energéticos, la síntesis de proteínas, nos baja el cortisol, aumenta la hormona de crecimiento, favorece la regeneración celular, etc. Entonces, básicamente, esos son también los mismos tipos de sueño que tenemos en los niños. De pronto, Sí, ellos cuando tienen sueños en el día, es más sí. frecuente qué tipo de sueño. Lo que sucede es que la composición o los porcentajes de sueño a través de la vida cambian. Normalmente un niño recién nacido tiene el 50% en el sueño no REM y 50% del sueño REM, y a medida que crece hasta el primer año de vida se disminuye constitutivamente el sueño REM, que es el que tú mencionas, que es el de consolidación, el que nos ayuda a aprender a gatear, a aprender a adquirir todas las cualidades desde el punto de vista neurológico para poder tener un desarrollo adecuado. Cuando se llega al primer año de vida, ya las proporcionalidades son casi iguales a las del adulto, y los niños pueden tener periodos o necesitan periodos reparadores de siestas durante el día, pero las siestas son normales únicamente hasta los 4 años. Los niños que duermen por encima de los 4 años durante el día ya se interpreta como una falta de sueño en la noche, o lo que se denomina somnolencia diurna excesiva, porque después de los 4 años no existe necesidad para dormir durante el día. Entonces, estas cosas que han ido cambiando, sobre todo el estilo de vida, la ruta que dura 1 hora, que nosotros tenemos que adaptarnos sobre todo para los recorridos largos, que el colegio está ubicado a las afueras de la ciudad, pues en ocasiones interfieren con el patrón de sueño normal de los niños. Pero lo que se debe tener básicamente durante los periodos de siestas, que no deben ser mayores a 40 minutos, es sueño de tipo no REM, o sea, donde se produce la fase N1, N2 y N3. Pero idealmente no llegar a REM, porque si uno llega a sueño REM, pues quita calidad del ¿Cierto? sueño para la noche. Listo, sí, perfecto. Si hablabas de las rutas escolares, ahí es donde alcanzan terminar como su tiempo de sueño apropiado. Eso sí es bastante frecuente.
Nosotros aquí en Cali tenemos siempre mucho deportista de alto rendimiento y en estos chicos sí les recomendamos que si tiene tiempo para dormir, que lo haga, Sí. porque igualmente necesitan recuperarse tanto físicamente como del desgaste cognitivo que también tienen en sus actividades diarias. Eh, no somos capaces de limitarles el tiempo de la siesta. Realmente es como si tienen la oportunidad que lo hagan. Estamos obrando mal. Pues lo que sucede en los deportistas de alto rendimiento es que ya entran a un grupo especial dentro de la edad pediátrica, que es el de adolescentes, y las siestas en adolescentes tienen otra configuración diferente a la que nosotros queremos en los pacientes que son preescolares, lactantes o recién nacidos. Pero en ellos lo que se ha planteado es que las siestas también no deben ser mayores a 40 minutos, porque en el deporte de alto rendimiento pues se produce una actividad simpática intensa que hace que aumente la temperatura corporal, que sea más difícil de recuperar los ciclos de sueño durante la noche. Y entonces, si logramos un REM durante una siesta, pues ya se pierde durante la noche. Y lo ideal Sí. es que durante la noche tengamos también el pico de frío que debemos tener todos hacia las 4 de la mañana para permitir que el aclaramiento de las proteínas del cerebro, pues para que no nos dé Alzheimer y todas esas otras cantidades de funciones que tiene el sueño de la madrugada y de la noche. Vale, perfecto. Pero bueno, si yo asisto a mi consulta pediátrica, yo cómo sé si realmente tengo insomnio, porque al menos en los adultos sí, muchos dicen, ay, sí, doctora, es que yo tengo insomnio y realmente las características no se ajustan por diferentes causas. ¿Qué pasa en los niños? Sí, ¿Cómo diagnosticamos el insomnio en los niños? sí, pues por lo general el insomnio en niños es básicamente para uno poderlo clasificar, se debe saber si tiene menos de 3 meses de molestia o más de 3 meses de molestia. Por lo general, los niños no refieren este síntoma, lo refieren los padres porque son padres angustiados que no pueden dormir al igual que Con los insomnio. niños. Claro, y el mal Sí. genio es el factor común de todos los padres, andan pegados al techo con los pelos de punta y por lo general el síntoma más importante en los niños es que están hiperactivos, inquietos, muerden al compañero porque la falta de sueño en la noche se traduce en un estado de hiperalertamiento durante el día. Los niños no hacen como el adulto, que el adulto está que se foquea en cualquier silla o que quiere darse un sueñito en cualquier momento. No, los niños en lugar lo que hacen en realidad en contraposición es el estar en un estado de hiperalerta. Por lo general los padres consultan por esto y para uno de poder definir insomnio, que puede ser de conciliación, de mantenimiento, conductual, de asociación, uno tiene que saber cuánto tiempo lleva la molestia. Si se cumple la regla de los tres, o sea que sean más de 3 veces por semana por más de 3 meses, ya estaríamos hablando del tipo crónico, pero si esta molestia tiene menos de 3 meses, se clasifica como agudo, que las causas van a ser diferentes. Distintas. Y por ejemplo, bueno, en el adulto definitivamente sí tenemos que encontrar eh, cuál es la causa, cuál es el detonante, porque precisamente en los insomnios agudos en el adulto sí están muy asociados a algún evento detonante, alguna pérdida, alguna muerte de una persona importante, alguna pérdida material, económica, de oportunidades. Entonces, esto me detona ese tipo de situaciones en las que el paciente le es difícil o quedarse dormido o mantenerse dormido o por el contrario se despierta mucho tiempo antes de la hora estimada para despertarse. Bueno, muy bien. O estar en pandemia ha sido una de las causas más frecuentes de insomnio en este momento por el tiempo que estamos viviendo y de hecho se ha otorgado un nombre para los trastornos de insomnio asociados a pandemia, coronasomnio. Entonces son todas las alteraciones que se excelente. entonces que han tenido ahí. Ese término me gusta. Perfecto. Sí, lo puedes encontrar así. No está Sí, indexado, chévere. pero Perfecto. Bueno, ¿y qué causas puede tener el insomnio? entonces, pues en el insomnio pediátrico no voy a hablar pues del de adultos porque es un grupo totalmente diferente, pero en el insomnio de los niños por lo general predominan el patrón de conductas que son anormales para la infancia. Entonces, en los niños es de tipo conductual, hace falta medidas de higiene de sueño y más adelante yo creo que podemos hablar una partecita acerca de por qué es tan importante tener medidas de higiene de los niños porque cuando se sale del comportamiento normal y de lo que debe ser la rutina de sueño habitual, pues se pierde toda
la calidad sobre todo del sueño en la noche. Entonces en los niños siempre está asociado o a que no tengan una rutina de sueño adecuada, a que tengan patrones anormales de conducta persistentes, o sea, que asocien la hora de ir a dormir con alguna actividad o que tienen que estar relacionados con que el papá vaya a la cama, le lea un libro, tengan alguna rutina que afecte el inicio como tal del sueño, que tengan un factor estresante, ya lo habías mencionado, las pérdidas o los duelos en los niños que son tan difíciles sobre todo de mediar porque no tienen la misma capacidad de expresión, puede ser uno de los detonantes mayores en esta época de la vida. Por ejemplo, yo pienso que uno de los detonantes, precisamente hablando del tema de pandemia y salud mental en los niños, era precisamente ese miedo que ellos tienen. eh, Muchas veces, digamos que se le pega el miedo del adulto. Entonces es, bueno, báñate muy bien, es que te vas a contagiar y todos nos vamos a enfermar y nos vamos a morir. Entonces, por eso tenemos que estar adecuadamente informados, no llenarnos de tanta información basura que a veces sale pues por estas redes sociales y que realmente contagian al niño ese miedo que realmente, como hablábamos con el doctor Javier, es un trastorno de estrés postraumático lo que vamos a tener prontamente. Sí, sobre todo el sentimiento de pérdida que han tenido en las familias, solamente con que haya fallecido uno de los integrantes de la familia es suficiente para que algunos ya manifiesten no solamente insomnio, sino también tengan pesadillas o terrores nocturnos o tengan cualquier otro tipo de alteración durante el sueño. Por ejemplo, estos niños que no dejan salir tampoco, que los han tenido enclaustrados en casa. Sí, esos niños tienen sobre todo un insomnio que depende de la falta del ciclo circadiano. Es importante que todos los niños estén expuestos a la luz, porque cuando no están expuestos a la luz y siempre están expuestos a la luz artificial, lo que se perpetúa es un círculo anormal de ciclo circadiano que no está adecuadamente pues, establecido por la falta de exposición a la luz natural o a la luz solar. Natural. Sí, en Claro, ellos lo que se recomienda es, perdóneme, como temprano en las mañanas abrir cortinas y que vean la luz del sol, las sí, primeras horas. claro. Se ha perpetuado el uso de pantallas. Entonces es el uso de, listo, vas a ir al colegio, pero el colegio es en una pantalla o en el celular, entonces en un área que estés atento, sentado todo el tiempo. Entonces, Sí, si el tiempo en pantalla se ha prolongado enormemente, y pues como uno le dice que no a un niño o una niña que tenemos encerrados por cualquier circunstancia particular en casa. sí, Entonces, Luis, el otro entretenimiento son los videojuegos, que sí, igualmente son pantallas. es igualmente de pantalla y tiene el mismo efecto, sobre todo para quitar eficiencia al sueño de la noche, porque las pantallas igualmente estimulan un área del cerebro que lo mantiene a uno dormido y que no permite la secreción de melatonina, que es indispensable para el inicio de toda el sueño, patrón de sueño en la noche. ¿Qué tanto nos podría mejorar? Por ejemplo, ahorita hay mucha tecnología en estos equipos que es, por ejemplo, el modo oscuro. Por lo menos yo soy como migrañosa, así que cualquier destello de luz para mí es molesto, así que todas mis pantallas y todos mis equipos están en modo oscuro. ¿En qué Sí. tanto nos podría ayudar? En realidad, de hecho, no solo las pantallas de modo oscuro, sino los filtros que también los celulares promocionan, como filtros azules, o solo tenemos Ah, luz blanca, o cualquiera de esos para evitar que, no, el rayo de luz que emite la pantalla del televisor, el testigo, ese verdecito rojito que queda encendido, es suficiente para inhibir la secreción de melatonina cuando se expone, sobre todo a la región de la retina, que produce, pues, esa inhibición a nivel central. Es tan grave como eso y por eso ningún tipo de pantallas, por más de que se ofrezcan filtros, van a ser benévolas para poder iniciar el ciclo de sueño en la noche. había un informe acerca precisamente de la luz azul, que había una, igual, no tengo el dato confirmado, pero por ejemplo que promocionaban estas gafas de filtro azul para el manejo de pantallas y realmente los oftalmólogos decían que la cantidad de luz azul, o sea, tendría que ser un destello enorme de luz azul y que finalmente esas gafas no me filtran mayor. Sí, no, dependen pues de otras condiciones que se necesitan para poder establecer el patrón de sueño, no solo en los niños pequeños, sino grandes también. Y Vale. pues en adolescentes la situación es un poco más complicada porque ellos naturalmente, así uno los quiere dormir a las 7 de la noche, no lo van a poder hacer. Ellos tienen un pico de melatonina que se retrasa 2 horas frente a un escolar.
Entonces, en ellos la rutina de sueño debe ser diferente y por eso los planteamientos es que tengan una hora de levantarse más tarde en la mañana y que vayan, que inicien la jornada escolar hacia las 9 de la mañana. Pero pues Ay, aquí yo sería creo que buenísimo. sí, eso ha demostrado los estudios, no solo en población asiática, en Estados Unidos, que los niños tienen mejor rendimiento escolar, tienen menor trastornos emocionales, menos sentimientos de depresión, menos bullying y mayor como posibilidad de reacción ante los diferentes estímulos durante el día. Claro, porque igualmente ahora que hablas de bullying, igualmente están menos irritables. Sí, Sí, ya los niños que más hacen bullying son los que más deprivados están de sueño. sí, Entonces, seguramente, pues esto tiene consecuencias a todo nivel. claro, toda una conexión. Vale, y hablando de eso, entonces, ¿cuáles son las consecuencias del insomnio? Bueno, entonces se han planteado, sobre todo, como ya los había mencionado, las principales consecuencias son de tipo neurocognitivo, y neurocognitivo es bajo rendimiento escolar o que yo no tenga la suficiente habilidad para sumar 2 más 2, multiplicar, cosas que van haciendo que tenga uno un mejor desempeño, pero también se han hecho o se han encontrado otro tipo de consecuencias como son las metabólicas, el metabolismo de la glucosa, mayor aumento de resistencia a insulina. Cada órgano tiene su ciclo circadiano y al dormir menos o tener menos horas de sueño durante la noche, se favorece que haya tendencia a la obesidad, al sobrepeso, mayor riesgo cardiovascular y lo que se ha encontrado últimamente es que los niños que duermen menos horas durante la noche pues tienen mayor riesgo de hacer infección recurrente. Parece que los linfocitos, tanto los linfocitos T como los linfocitos B, necesitan todos los ciclos de la noche para poder salir, prepararse y afrontar adecuadamente las infecciones, ya sean virales o bacterianas. Y los niños pueden tener consecuencias a nivel del sistema inmunológico cuando no tienen las horas suficientes de sueño, como pasa en el Claro, insomnio. es una de las situaciones que vemos en los pacientes con cronodisrupción, que muchos de ellos pueden ser si los pacientes, bueno, que hacen turnos, etcétera, pero sobre todo en los adolescentes sí tenemos una cronodisrupción que es ajena eh, Sí, al control a veces de los papás y a veces en niños pequeñitos lo que yo veo en mis pacientes es que a veces su cuarto es la República Independiente. Entonces tienen televisor, play, tienen música, tienen absolutamente cualquier cosa para jugar. No se pueden desconectar porque todo lo tienen en su cuarto. sí, Así que un castigo no es, ve a tu cuarto, como decían en las películas. no, y de hecho los estudios que se han hecho en niños belgas, lo que se ha encontrado es que todos pueden decir a las 9 de la noche esta mañana y cuando se hacen estudios junto con compañías de telefonía móvil, se ha encontrado que a la medianoche casi el 40% está enviando un mensaje de texto, está en línea, está enviando, o, participando de una encuesta, o sea que así Sí. le digan a uno que se acuestan a las 9, la actividad de ellos se puede prolongar más allá de la medianoche. Y muchos ni siquiera apagan el celular. Eso y es lo lo, que hemos y visto lo, mucho. y lo cargan dentro del cuarto. Entonces, pues ahí hay como algo que deletero, que no beneficia la rutina de sueño en las noches. Bueno, en los adultos también vemos mucha fatiga y malestar, ¿no? Es ese paciente que siempre dice, me duele todo. No sé qué tengo, pero me duele todo, están absolutamente agotados. Su atención y su rango de concentración es mucho más bajito, presentan errores en su trabajo, dificultades para concentrarse, también mayor número de accidentes de tránsito porque no están concentrados. A veces también es una disfunción social, porque a veces prefieren dormir o es la hora, por ejemplo, de empijamarnos, entonces no quieren salir, entonces es también importante esa consecuencia en los adultos. La somnolencia a lo largo del día. Y cuando mencionabas, por ejemplo, el niño hiperactivo, siempre vimos que el bebé, por ejemplo, cuando tiene mucho sueño, está más irritable y pelea con el sueño. El adulto, afortunadamente, pues sí tiene sueñito a lo largo del día. Está menos motivado, emocionalmente también lo afecta muchísimo. Eh, También vemos algunas alteraciones del comportamiento, entonces pueden ser hiperactivos, impulsivos o incluso agresivos. Y lo peor es que es un círculo vicioso porque realmente el momento en el que ya se tienen que ir a dormir, otra vez están preocupados porque no van a dormir. Entonces es una preocupación constante por esa situación. Sí, y sobre todo en el mundo actual, donde existe tanto acceso a la información, existen personas que se han
que el susto o la angustia de querer dormir el número de horas y pensar todo el tiempo en cuánto es el normal, lo ¿Cuánto normal tengo? de sueño, no les permite tener o sea, la preocupación excede la forma de conciliar el sueño. Entonces también estar excesivamente preocupado por unas rutinas de salud que se han planteado como lo normal, cuando sabemos que existen personas que 7 horas es suficiente tener un sueño reparador, mientras que otras necesitan 8 horas, pues no se pueden emitir a juicio exacto cuál es la necesidad de sueño fundamental para uno decir, dormí y estoy totalmente bien en la mañana. Sí. Entonces, ahondemos un poco en cuanto, y precisamente es una de las preguntas que nos enviaba una pacientita. Bueno, ¿cuánto es el tiempo normal para dormir? Evidentemente tenemos diferentes etapas de la vida en la que simplemente van disminuyendo las horas en que efectivamente necesitamos dormir y si hay una individualidad. Entonces, por ejemplo, en tu grupo, en tus grupos de edad preferida, en tus pediátricos, ¿qué podemos esperar? Sí, pues lo ideal es que los niños, por lo general, hasta los eh, 3 meses, pues tengan casi 15 horas de sueño. El recién nacido puede pasar hasta 18 horas de sueño durante el día y no hay ningún problema mientras tenga los periodos de alternancia con la alimentación y no, eso no significa ni que existe patología como tal, pero a medida que avanza el tiempo, al año de vida, el niño debe tener una necesidad de sueño total, contando siestas y sueño nocturno que va entre 14 horas. A los 4 años esta necesidad baja hacia 10 horas y con una siesta durante el día. Y en el adolescente se ha planteado que lo que debe tener idealmente para tener un buen desempeño escolar y sobre todo no tener síntomas relacionados con abuso de sustancias o que tenga otro tipo de emociones lábiles o que tenga tendencia a la depresión o a la angustia o rabietas, ansiedad, 9 horas sería el ideal para tener durante la adolescencia. Por ejemplo, también tenemos las recomendaciones. Bueno, una pregunta antes de eso. Por ejemplo, en el recién nacido siempre se preguntan las mamás y están muy asustadas. Bueno, ¿lo despierto o no lo despierto? ¿Le pongo horario o a libre albedrío? ¿Qué Sí, hacemos con el pues recién nacido? Que es también la preocupación no solamente por el bebé, sino nuestras pacientes. por lo general, siempre dejamos como, si es un niño, eso dependería, Liliana, si es un niño prematuro, si fue bajo peso, si estuvo en la unidad de recién nacidos, si tiene una comorbilidad, cardiopatía, enfermedad pulmonar o cualquier otra cosa. Pero si es un niño a término que tiene el peso ideal para el cual debe nacer un niño de recién nacido, lo ideal es que el patrón de sueño, tanto de la madre como el hijo, se sincronicen para los momentos de la comida, que deben ser como casi 3 horas. Pero ¿qué sucede? Hay unos niños que van teniendo reservas y se van poniendo gorditos y tienen más depósito de glucógeno en el hígado, lo que le permite que vaya haciendo que ese lapso de tiempo vaya haciéndose Más mayor. larguito. Ya pueden ser 3 horas y media, 4 horas. Mi recomendación es que permitan que el niño tenga sueño fluido, pero si llega más de 5 horas en el periodo menor de 3 meses, pues sí hay que levantarlo. Pero lo ideal es dejarlo que ellos vayan haciendo su patrón de sueño dependiendo de sus necesidades. Antes de los 6 meses, yo no le puedo pedir a un bebé que duerma toda la noche. Hay mamás que son súper mamás y que lo logran y me parece un hit, pero hay niños que no lo van a lograr porque antes de los 6 meses no se ha establecido esa regulación, ciclo, sueño, vigilia, ritmo circadiano, y depende de una gran cantidad de factores. Pero el que lo logra antes de los 6, pues es bienvenido, Sí, pero por lo general a los 6 meses yo sí aplaudí. les recomiendo no seno nocturno porque la lactancia en la noche, yo les digo a las mamás, esto es una opción de vida. Hay mamás que les Sí, encanta y pues sigue dándoles, pero esas costillas de que no vas a dormir porque cada 2 horas vas a estar ahí, a los sí, niños les encanta la lactancia durante la noche, pero lo ideal claro. es que uno logre, después de que ellos ya pueden pasar toda la noche, dejarlo convenientemente, porque ya se sabe y ya hay una gran cantidad de artículos y publicaciones, la mayoría de los niños a los 3 meses se define el temperamento. Entonces eso es clave porque cuando Obvio. las mamás dicen, no, es que este chino no duerme, es cansosísimo, pónganse una alerta roja Sí, porque muy probablemente va a tener un problema más adelante o de que va a tener un genio bien sí. difícil o que va a tener un trastorno del comportamiento. El sueño en los primeros 6 meses define mucho de tu parte emocional, de la parte en la nivel escolar y del adolescente. Sí, total. Bueno, y en los adultos vemos algunas diferencias que están
digamos que es un rango apropiado de tener entre los 26 y los 64 años. Podemos dormir más o menos entre 7 y 9 horas, pero no está mal el que llega a sentirse descansado con 6 horas y pues hay algunos extraordinarios que pueden dormir hasta 10 horas. Eso no he encontrado muchos. Y ya los Lo adultos mayores, dime. hacen como un comportamiento de U, o sea, dormir muy poco o dormir mucho trae las mismas consecuencias a nivel neurocognitivo, cardiovascular, Sí, o las personas que tienden a dormir excesivamente también sí, se sabe que tienen el mismo riesgo del que no duerme. claro. Bueno, y en los mayores de 65 años hemos encontrado que es el grupo de pronto más difícil de manejar, porque al tener menos necesidad de sueño, que puede estar más o menos unas 5 o 6 horitas, el paciente se declara que tenga insomnio y busca muchas ayudas farmacológicas, prescritas o no prescritas, pasa por psicólogo, psiquiatra, médico de cualquier especialidad, internista y similares, y siempre quieren es dormir. Entonces muchos los vemos medicados sin necesidad, sin entender que sus ritmos de sueño son un poco más cortitos, que necesitan menos tiempo de sueño para poderse sentir activos al otro día. Entonces, ese sí pienso que en los adultos es un elemento bastante preocupante, porque la atención primaria no les ofrece esa educación respecto a sus ritmos de sueño, que son individuales y que pueden dormir unos muy bien, pero otros van a tener ciclos más cortitos. Sí, hoy en día se ha planteado que para insomnio, bueno, en adultos, cuando hablamos la terapia neurocognitiva conductual, que es volver, es que hacer como un biofeedback de todas las cosas y rutinas, ayuda bastante, disminuye la angustia y mejora el desempeño de, de los pacientes con insomnio sin requerir medicación. En los niños también, pues respecto a la medicación, tratamos al máximo de no utilizarlas. En ocasiones nos toca para niños que lo requieren porque pues la patología ya es incompatible con el funcionamiento normal, Sí. pero por lo general tratamos de no utilizar medicación antes Ay, de, en el primer abordaje de los niños con insomnio. y ahí tenemos que educar también es a los papás, porque encontramos sí muchas, a veces son niños trofeo, bebés trofeo, en los que no queremos pues, que les pase nada, que se le pose una mosquita encima, se levantan desesperados a ver si están respirando, si lo muevo, si se le salió pues un bracito, lo arropo, entonces despiertan al niño y precisamente lo que hacen en general, pues pienso que definitivamente el niño percibe tanto esa emoción que también los angustia y Que es hace bastante más difícil controlarlo. total. Toca es tratar a los papás. Y es importante, por lo menos, bueno, en pediatría también lo hacemos mucho, que es preguntar sobre su ambiente familiar. Entonces, es ahondar en ese terreno y es lo que hacemos también en medicina integrativa, es ver la integralidad no solamente del aspecto sintomático y qué medicamento te doy, sino también su ambiente familiar. Entonces, bueno, ¿con Sí, quién vives? ¿Qué sé yo? ¿Cómo se llevan ustedes? Eh, ¿Está emparejado o no está emparejado? Sus hijos, cómo funcionan, etcétera. Todas estas dinámicas son súper claves para poder desenredar pues, esa pista de la emocionalidad también de todo un grupo familiar. sí, lo otro en insomnio también es que uno no se debe ir solamente al número de horas o cómo es, si tiene dificultades para iniciar el sueño normal o sostenerlo, sino que uno también tiene que preguntar sobre otro tipo de eventos que ocurren durante el sueño. O sea, preguntar si es de tipo cualitativo. Entonces, los niños que se levantan frecuentemente, se orinan en la cama o que tienen movimientos, ya sea el tronco, la cabeza, u otro tipo de cosas que estén asociadas para uno poder hacer el abordaje integral de toda la patología. Y, por ejemplo, ¿qué tipo de exámenes o sería pertinente, por ejemplo, hacer exámenes cuando tenemos esos problemas de insomnio en niños? Pues en primera instancia, en insomnio como tal, de rutina, lo que hacemos es que se diligencie lo que se llama la agenda o diario de sueño, que es todos los días los padres incluyan cómo fue la rutina de sueño, a qué hora se despertó, a qué hora se fue a dormir, qué comidas hubo, porque en ocasiones los niños alérgicos, sobre todo los que son atópicos, pueden desarrollar también alergias a nivel gastrointestinal, que son el motivo de este tipo de patologías. Desde Entonces, despertar. entonces nosotros tenemos que hacer como una lista de chequeo, uno, dos, tres, para poder después, antes de irnos a un estudio más elaborado.
De rutina no recomendamos la realización de polisomnograma en estos niños. El polisomnograma está más para cierto tipo de patologías donde vemos otro tipo de factores involucrados como de tipo neurológico, respiratorios, apnea de sueño, pero lo que se dice, sobre todo en insomnio, es el uso de actigrafía, que son unas banditas, el Fitbit, que se utilizan para saber si existe o no real tiempo de sueño en la noche. Mucha gente puede decir, no, no dormí nada, pero cuando uno consulta la banda tiene 9 horas de sueño nocturno. Sí. Entonces, eso lo que nos ayuda es a objetivizar la actigrafía, el movimiento que se tiene durante las noches y nos ayuda a tener como un récord de lo que plantearía. Pero no se tomaría en primera instancia, solamente después de haber elaborado una historia clínica con todos los datos, si tenemos algunos causantes que podamos determinar en ese primer interrogatorio y si no, pues a medida que avanza el estudio podemos solicitarlos. Sí, en adultos tenemos también muchos que les han hecho sus estudios del sueño y tenemos una avalancha de pacientes pues con estos mascaritas que les ayuda a respirar en la noche. Y nosotros tenemos muchos pacientes que les ayudamos al proceso de pérdida de peso, entonces en la medida en que ya el piso de la boca ya no está tan gordito, en que sus tejidos ya no son tan exuberantes, me refiero a nivel respiratorio, Sí, de toda esa la apnea vida. del sueño, ese ronquido disminuye muchísimo. Entonces ya se acostumbran tanto a su mascarita, entonces les digo, bueno, y es que es muy sensual dormir con ese tipo de aparatos porque también los afecta a otros niveles. Claro, sí, sobre Bien. todo en niños tenemos otro tipo de inconvenientes también relacionados con el uso de la máscara, por eso lo dejamos indicado solo para un grupo especial de pacientes después de haber realizado como ciertos estudios. Vale, perfecto. Entonces, dentro de las estrategias del insomnio, creo que las más eficientes porcentualmente siempre son las medidas de higiene de sueño y de terapia cognitivo-conductual, efectivamente también. Las terapias de relajación en los adultos. ¿Cómo es la higiene del sueño en un niño? ¿Cuáles son las indicaciones o cuáles son las recomendaciones que les damos a ellos? Sí, pues yo podría decir que a medida que pasa el tiempo, si es bebé o bueno, hasta adulto, hasta que se es adolescente o adulto joven, pues se deben instaurar como unas medidas, primero que todo, propias para cada edad, pero en general las medidas de higiene de sueño son todas las recomendaciones que podemos dar para que un niño duerma bien. Lo primero, así suene pues súper repetitivo, tener una rutina de sueño es clave, o sea, saber que hay una hora de dormida y todos los días, incluidos los fines de semana, hay una hora de levantarse. Y esto es clave porque cuando uno hace una diferenciación entre que se levanta 2 horas o 3 horas más tarde los sábados y los domingos, eso hace que cambie de una vez la configuración de nuestro ciclo y altera Se totalmente la pierde el rutina. trabajo. Entonces, la rutina se debe hacer todo entre semana y debe estar incluido los fines de semana. Lo ideal es que los niños, pues en los que está permitido hacer siesta, o sea, menores de 4 años, la tomen en horas de la mañana o en horas de la tarde antes de las 3 de la tarde, porque las que se toman después de las 3 de la tarde le quitan eficiencia de sueño en la noche. Que no se consuman bebidas oscuras de ningún tipo después de las 2 de la tarde, o sea, los derivados del té, los derivados del café, chocolate, todo tipo de bebidas oscuras, las comidas pesadas. Gaseosas. Gaseosas, bueno, todas en general, porque por lo general los ponen en algunos con un estado de alerta persistente. Claro. Y lo otro es evitar comidas gigantescas antes de ir a dormir, 2 horas antes. La comida de la noche debe ser, pues, idealmente cumplir con las recomendaciones que tenga proteína, que tenga los diferentes componentes de los grupos de alimentos, pero no debe ser demasiado grande para evitar sobre todo los malestares en la noche Sí. asociados a comidas gigantescas o copiosas. También nosotros recomendamos pues el uso de pantallas, evitar el uso de pantallas a toda costa, por lo menos 2 a 3 horas antes de ir a dormir. La actividad física también, o sea, yo sé que aquí los niños llegan del colegio y se van a clase de karate, ¿De cuánta natación, cosa hay? taekwondo, todas, y después piano e inglés. Entonces, lo ideal es Sí. restringir a toda costa el número de actividades en la tarde y tratar de tenerlas menos vigorosas justo a la hora antes de ir a dormir, porque aunque uno diría, sobre todo después de que uno va al gimnasio, siente, no, voy a dormir Está cansado. delicioso. No, es falso, porque la sensación sí es de cansancio, pero en realidad lo que hace es fragmentar el sueño porque hay múltiples despertares. Entonces, es ideal poder tener este tipo de recomendación también aplicado a los niños.
En el adulto, pues sí tenemos elementos muy similares en los periodos para irse a dormir y levantarse que sean más o menos regulares, un ambiente que sea oscuro, que sea agradable. Entonces siempre le digo que su cuarto le guste, que sea bien ventilado, porque bueno, yo estoy en Cali, Sonia está en Bogotá, pero por ejemplo para mi ciudad sí es importante que tengan una zona bien ventilada. A veces tenemos insomnio por el vecino, ¿no? Entonces el esposo, por ejemplo, le da calor y le quita las cobijas, o si no le gusta poner el aire acondicionado, al otro no le gusta, etcétera. Entonces ahí tenemos que empezar a conciliar para que los dos puedan dormir adecuadamente. Es importante también el ejercicio, se comporta igual también en los adultos, al menos 20 minutitos, pero que sea temprano, al menos 4 o 5 horas antes de la hora de acostarse, las bebidas oscuras también lo mismo, no fumar, pero igualmente a veces exponemos a los niños también ese humo de tabaco y a pesar de que los papás dicen, no, pues que yo jamás fumo en la casa, pero siempre llegan oliendo a tabaco, es insoportable para los chicos. Bueno, yo les pido a mis pacientes, por ejemplo, que hagamos una terapia que se llama limpieza de primavera. Entonces, que su cuarto les guste. Y su cuarto debe ser exclusivamente para dormir y para hacer el amor, no más. No es el sitio para recibir visitas, para pelear, para leer, trabajar, comer, etcétera, porque ya se saturan de ese ambiente. Entonces, por eso siempre les digo, limpieza de primavera del cuarto. Y las pantallas a veces son inevitables porque se me ponen a trabajar, por ejemplo, en la cama antes de dormir. Un ambiente distinto para hacerlo. Y en los adultos también les pido que no vean noticieros, no vean nada de información catastrófica, porque es la última información que llega a tu cerebrito, a tu corazón. Entonces, nada de cosas catastróficas, ni noticieros, ni malas noticias. Eso es como clave con los adultos. Bueno, dentro de otras estrategias, también la terapia de control de estímulos, que es precisamente evitar todas esas cosas que lo puedan despertar. Teníamos una paciente que por fin detectamos que era el elemento que la despertaba y era que el vecino había puesto de estas luces de seguridad que se prenden con el movimiento. Precisamente esa luz estaba ubicada hacia la ventana de ella y había un hermoso gato que se paseaba toda la noche, entonces la despertaba toda la noche. Bueno, Así, igual eh, pasa ahora en los adolescentes. Bueno, hay unas luces que están de moda. En realidad son unas cintas que ponen alrededor de todo el cuarto, del perímetro de las paredes, sí, y lo conectan o lo sincronizan con su celular. Y si es reggaetón, las luces están sonando, o sea, sí, están sincrónicas accionando. con la Sí, música. entonces son las 10 de la noche y ese estímulo pues en realidad no es el mejor para dormir. Los Sí, hemos no, tenido y bastante. bueno, y ha sido un motivo de tratarlo en varias reuniones, sobre todo sueño en adolescentes. Muy, muy, muy discotequero. Bastante. Bueno, en los adultos también podemos establecer pues algunas pautas y es que si después, como tenemos unos periodos para quedarnos dormiditos y si definitivamente no logramos quedarnos dormidos en esta primera etapa, estamos muy despiertos, es salir y hacer algo que sea relajante. Entonces, escuchar música o leer un libro bien aburrido, eso nos puede dar mucho sueño. Evitar ponerse a trabajar, porque definitivamente empiezan a aprender motores y prestan su atención en un elemento que no los va a dejar dormir. El evitar siestas durante el día es súper clave y yo he visto que a cualquier hora, el paciente que hace siestas y especialmente los mayores de 65 años que les gusta mucho hacer su siesta después del almuerzo, definitivamente terminan de arruinar su sueño y definitivamente ahí es cuando salen corriendo a buscar medicamentos para el insomnio que tienen. Pero realmente duermen muy largo, casi 2 horas durante la tarde, pues ¿cómo te vas a quedar dormido en la noche? Sí, no, de ninguna manera, en adultos ni en niños. En ninguno de los dos. Bueno, también establecemos como, yo los pongo mucho a hacer, por ejemplo, conciencia de posturas y conciencia de tensión muscular. Entonces, siempre les digo, imagínense que es como una salchichita y vamos de arriba para abajo. Entonces, cómo está la tensión de su cabeza, de su mandíbula, de sus dientes, de su cuello, si está lateralizado o no, los hombros elevados, que es muy frecuente cuando estamos tensos o estresados. Entonces, tenemos los hombros elevados, cómo está la tensión muscular de cada segmento de tu cuerpo y realmente ahí como que soltamos y es mucho más apropiado dormir. Y otro elemento que les recomiendo a mis pacientes es optar por tener desde el momento en que se acuestan
tener una postura lo más fisiológica posible para dormir, que es de medio ladito, con una almohada entre las piernas, con una almohadita que no sea ni muy alta ni muy bajita, y tener una postura que sea apropiada, no estas posiciones de pronto fetales con el mentón metido, porque ahí aumentamos las apneas del sueño. Dolores en el cuello al otro día son fijas y a veces tenemos pues una rotación también de los puños y como que los meten debajo del cuerpo y bueno, este es el caldo de cultivo para amanecer muy adolorido al día siguiente. Bueno, más que más por acá, preguntas, inquietudes, dudas. Bueno, por ejemplo, en las mujeres embarazadas, esa me la preguntó una pacientita en consultorio, las mujeres embarazadas deberían establecer desde la gestación como unos ritmos de sueño apropiados para ese bebé que viene. Sí, ya se sabe cada vez más que el patrón de sueño en las primeras semanas está influenciado por el nivel de actividad materna en los últimos 3 meses. También está asociado al estrés y al pico de cortisol que hacen las mamás. O sea, si tenemos una mamá que ha estado todo el tiempo estresada durante el embarazo, que ha tenido unos niveles de actividades pues demasiado alto, eso va a repercutir en que la sensibilización que tiene sobre todo el hipotálamo del bebé para poder hacer todo el ritmo y de establecer sus pautas y rutinas durante el sueño. A las mujeres embarazadas, sobre todo aquellas que tienen requerimientos adicionales de sueño, porque ellas tienen en su estado normal, hay un pico aún mayor de liberación de ciertas sustancias como la hormona de crecimiento, la prolactina, para prepararse más adelante en la lactancia materna. Entonces sí es recomendable pues que ellos hagan si están en el momento que necesiten o que requieran tomarla durante el día. Pero es clave que establezcan sobre todo desde los últimos 3 meses de gestación para poder preparar al bebé para un sueño saludable. Los bebés sin útero también tienen ciclos en los que están más despiertitos y más dormiditos y definitivamente también están con los estímulos externos que la mamá Sí, tiene. eso ya es claro, o sea, desde más o menos la semana 24 ya se pueden hacer, pues en los niños que se ha medido la actividad cerebral a través de, pues, la barriguita de las mamás, se ha podido determinar que ya están presentes los ciclos de sueño, sobre todo la mayoría es de tipo REM y también se presenta el sueño no REM, pero esto es clave como proceso evolutivo y de maduración para llegar a lo que va a ser el sueño absolutamente normal durante la primera infancia. Y esto está determinado pues por múltiples factores externos, pero desde la gestación está condicionado. Excelente. Bueno, creo que hemos abarcado todos los temas que teníamos como en el tintero. Sonia, algunas conclusiones súper claves de pronto que nos quieras compartir. Pues para mí, desde el punto de vista pediátrico, el sueño forma parte fundamental en la vida de los niños. Casi la tercera parte de la vida durante esta época de la vida es el sueño. El sueño es un proceso totalmente activo que cumple unas funciones no solo de preparación del sistema inmunológico, cardiovascular y endocrinológico, sino que también ayuda para el bienestar y la salud de los niños. Siempre debemos preguntar e indagar en la consulta externa de todos los pacientes, no solo de niños y de adultos, hacer al menos, yo siempre les digo a mis residentes, una pregunta de sueño. No sé, pregunten cuántas horas duerme, cómo duerme, tiene alguna molestia, porque no se pregunta habitualmente durante el cuestionario que normalmente uno tiene especificado para realizar y verlo como una función vital durante la vida. Perfecto. Y en los adultos, pues evidentemente tenemos mucho bienestar cuando dormimos apropiadamente. Es uno de los cambios más significativos que les hacemos caer en cuenta que debemos descansar y regalarnos un tiempo, así como tenemos un tiempo destinado, por ejemplo, para comer, destinemos ese tiempo para comer, no estamos conectados a pantallas nuevamente que alteran nuestros ritmos de alimentación, nuestra sensación de saciedad. Asimismo, tenemos que tener mucho cuidado con los ritmos de sueño, nos lo merecemos, tenemos que hacerlos de manera consciente porque tiene una importancia en todo aspecto. Entonces vemos muchos pacientes con obesidad y sobrepeso que, por ejemplo, teníamos un caso muy crítico y era una paciente que se dormía a las 3 de la mañana y simplemente era que había corrido todo su horario y a la 1 de la mañana le daba hambre. Entonces no cocinaba nada en casa precisamente, sino que pedían domicilio. Entonces, el preguntar ese tipo de ritmos son súper claves en los pacientes.
Aquí una paciente nos pregunta acerca de los signos de alarma en un niño, por ejemplo, que tenga insomnio. Sí, pues los signos de alarma yo creo que se deben reconocer tempranamente porque esto permite que se haga la consulta en el momento apropiado. Entonces, después de 2 semanas de que noten que el niño no tiene o tiene dificultad para conciliar el sueño o mantenerse dormido durante la noche, es indispensable que consulten para buscar los factores que están alterando pues la calidad del sueño, sobre todo durante la noche. Intentar pues todas las medidas de higiene de sueño en lo posible y si no, pues siempre habrá un especialista de sueño presto a resolver todas las dudas. Claro que sí. Bueno, mi querida doctora Sonia, ha sido un súper placer No, tenerte por muchas acá. gracias. Cuéntanos tus redes sociales. No, yo sé que no le gustan las redes sociales. Esta página que Tuvimos, tienes, sí. tuvimos que hacer un proceso bastante extenso para convencerla que, que abriera por hoy sus redes sociales. Pero Así bueno, es. ¿dónde podemos ubicarte? Si estamos en Bogotá, si tenemos alguna duda, alguna inquietud. Claro que sí, en mi consultorio, en el Santa Ana Medical Center, consultorio 605. Ahí con todo gusto estoy para resolver las dudas, inquietudes que tengan. Regálanos el teléfono, por favor, después yo se los 60 paso de todo. 609-1675, aquí en Bogotá. Perfecto, aquí quedamos súper conectadísimos. Y bueno, nuestras redes sociales nos ubican en Instagram, Twitter, YouTube. Nos buscan como doctora Liliana Valderrama. Tenemos mucha información de muchísimos temas, no solamente estamos en el aspecto de pérdida de peso. Nos gusta mucho el tema de sueño, nos gusta muchísimo manejar la emocionalidad con esta maravillosa herramienta que nos dan las medicinas integrativas, que son más de educar y no de formular. Entonces, querida Sonia, un Gracias. súper placer, qué bueno, y bueno, prepararemos nuevos temas para compartir y bueno, Claro que sí. muchísimas gracias. Muchas gracias a ti por la invitación. Vale, chao, chao, dulces Chao. sueños. Lo mismo. Chao.